¿Y qué va a pasar con el INE? Ante la iniciativa del gobierno federal de impulsar una reforma electoral que impacta de lleno al INE, la sociedad civil respondió con sendas marchas en defensa del órgano electoral en cerca de 50 ciudades del país. ¿Qué pasará con el INE? ¿Cuál es el plan B que asegura tener el gobierno federal? El pasado domingo 13 de noviembre, cientos de miles de personas salieron a las calles a defender al INE, ante lo que consideran una reforma que busca desaparecerlo. La marcha más importante se registró en la Ciudad de México, en donde cientos de miles de personas se congregaron a los pies del Ángel de la Independencia para avanzar hacia el Monumento a la Revolución. Si bien la iniciativa de reforma electoral propone la eliminación de 200 diputados federales y 32 senadores plurinominales, su eje central está basado en desaparecer al INE para dar paso a la creación del Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, el INEC, el cual estaría integrado por 7 y no por 11 consejeros. Además, la iniciativa propone la desaparición de los institutos y los tribunales electorales locales. Fueron precisamente las modificaciones al órgano electoral lo que generó que la sociedad civil comenzara a organizar su defensa. Ante el anuncio de la movilización, vinieron las descalificaciones. A la defensa del INE se comenzaron a sumar diferentes actores políticos. Legisladores del Partido Acción Nacional han advertido que la reforma propuesta por el Ejecutivo no va a pasar. Tras la marcha de este domingo, el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que su partido votará en contra de la reforma en la Cámara de Diputados. El PRD y Movimiento Ciudadano también han asegurado que irán en contra de la reforma electoral emanada desde el gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿La marcha del domingo se ha convertido en un parteaguas en la vida democrática del país? ¿Entenderá Morena el mensaje de la sociedad? Bueno, y de eso va nuestra mesa de análisis político el día de hoy, ver sobre todo si efectivamente se ha entendido el mensaje que millones de personas han dado en todo el país tras lo ocurrido justamente el fin de semana. Y pues para eso, de eso vamos a platicar justamente el día de hoy aquí en RR Noticias. Y vámonos de inmediato a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en nuestra mesa de análisis político en el orden en el que fueron sorteados previamente. Vamos a saludar con mucho gusto esta mañana a Juan Luis Íñiguez. Buenos días, Juan Luis. Estimado Ángel, muy buenos días. Un gran gusto estar nuevamente en RR Noticias. Mi querido Sergio Camacho, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Ángel? Con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis de RR Noticias. Jesús Méndez Aguilar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenos días, presente. Gracias por estar. Todos la semana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Víctor Alfonso Cuevas. Mi querido Ángel, muy buenos días allá en Querétaro. Buenas tardes desde acá, desde Madrid, en España. Un abrazote especial para ti esta tarde. Oigan, vamos a hablar justamente de este asunto. ¿Qué podemos decir? Una primera lectura de las cientos de miles de personas que salieron a manifestarse de manera pacífica contra el tema de la reforma electoral. ¿Qué decir de esto, Juan Luis? De entrada, felicitar y reconocer a los miles y miles de ciudadanos que de manera pacífica, ordenada, respetuosa, han dejado claro que la democracia es nuestra como sociedad y que el garante es el INE. Evidentemente, mi estimado Ángel, nadie nos va a regalar la democracia. La democracia necesita demócratas y demócratas son los que se toman el trabajo, el riesgo, el tiempo de construir los instrumentos e instituciones que favorecen a la democracia. Así que por nuestra propia vida democrática es por la que tenemos que trabajar. Y por congruencia elemental, para hablar de democracia, es necesario tener la actitud de un demócrata. Lo anterior implica, evidentemente, tener el valor de saber reconocer los resultados que emanan de la democracia, aunque no te favorezcan. Solo los enfermitos acusan de fraude cuando el voto popular no va con ellos. Por eso, en lugar de aprovechar su momento histórico, se han dedicado a atacar a las instituciones electorales por ardidos, vengativos y resentidos. Muy bien, muchas gracias. Juan Luis, te pregunto, Sergio Camacho, primera lectura de lo que vimos el domingo. Bueno, pues fue un buen ejercicio ciudadano el que la ciudadanía salga a manifestarse en estar en desacuerdo con las decisiones o acciones de gobierno. Es ya de por sí importante. ¿Qué es lo más
evidente aquí? Bueno, pues que desde el Ejecutivo se está cosechando lo que se ha sembrado. Más allá de, como hemos discutido en otros momentos, las potenciales mejoras que pueda tener el Instituto Nacional Electoral, ahorita esta cosecha es de polarización, del sí o no. No hay matices para encontrar mejoras, es simplemente o estás a favor o estás en contra, y yo creo que eso podría terminar también siendo dañino, ¿no? Yo creo que se ha hablado, y bueno, con cierta sensatez el senador Monreal dice, oye, se va a revisar la propuesta. Bueno, pues esa sería la voluntad de todos, ¿no? Revisarse y buscarle mejoras y definitivamente rechazar lo que no sea procedente. Entonces, es un buen ejercicio para la democracia, y debería de buscar esos puntos grises, esos puntos medios en esta polarización que vivimos actualmente. Gracias. Jesús Méndez Aguilar, primera lectura de lo que se vio el domingo en las calles del país. Bueno, ni siquiera podemos dejar de observar que lo que está en juego es la democracia. Y desde esta tesis, entonces, no queremos prebendas, así como estamos justamente denostando y hablando, bueno, pues esa es la democracia, y hoy todo mundo tiene voz y voto. Y desde ese punto de vista, a mí me parece que la democracia va a ganar. Y va a ganar justamente porque lo que se está haciendo es específicamente ordenar justamente los elementos de la democracia con el propósito de que en México se den elecciones ciertas y verdaderas, no prebendas. Muy bien, muchas gracias, Jesús Méndez Aguilar. Víctor Alfonso Cuevas pregunta para ti, primera lectura de lo vivido el domingo. Fíjate, mi estimado Ángel, que es el resultado precisamente de lo que hemos venido diciendo en mesas anteriores, cómo precisamente el Instituto Nacional Electoral se ha convertido en esa institución en la que los mexicanos nos sentimos representados y velados en nuestros intereses, y naturalmente ante la afrenta a la que se está confrontando con el gobierno federal, pues es natural este surgir de la población para precisamente a un solo grito llamar a defender a nuestro Instituto Electoral. Yo celebro en este caso la sensatez de don Chucho Méndez, que dice que efectivamente lo que está en juego es nuestra democracia, porque hay quienes se sienten con el poder mesiánico de arrebatárnosla. Y naturalmente el resultado de esta múltiple convocatoria del día domingo será sin lugar a dudas el fortalecimiento de la democracia en nuestro país, porque si de algo estamos seguros es que la construcción de este proceso no ha sido fácil, no ha tomado pocos años, y que naturalmente los mexicanos lo vamos a defender. Muy bien, muchas gracias, Víctor. Más del contexto de la mesa esta mañana con la directora de noticias, Tere Garay. Mientras el gobierno federal desestimó la movilización que se desarrolló en cerca de 50 ciudades del país, el coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que no aprobarán una reforma electoral regresiva. A falta de alcanzar las 2/3 partes de la votación que requieren para la reforma constitucional, el gobierno federal planea un plan B, con la intención de promover una reforma a la ley electoral para que se elijan a los consejeros y magistrados del Tribunal Electoral del INE y del Tribunal Electoral respectivamente, además de disminuir el número de plurinominales. El gobierno federal parece estar dispuesto a sacar adelante su reforma electoral, a pesar de las voces que han surgido en defensa del Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, al interior de Morena han comenzado a surgir voces que están en contra de lo que señalan podría ser una reforma regresiva. ¿Deberá el gobierno federal y Morena replantearse su propuesta de reforma electoral? ¿Llegaremos a los procesos electorales del 2024 con un INE fortalecido? ¿O cuál será su futuro? Gracias a nuestra directora de noticias, Tere Garay, por la cápsula de contexto esta mañana. Bueno, amigos, preguntarles a nuestros amigos en la mesa esta mañana. Es evidente que las manifestaciones del domingo sí generaron un cambio en esta visión que traía la 4T, en el sentido de que la reforma iba a pasar porque iba a pasar. Ahora, pues han moderado obviamente el discurso, y ahora se habla inclusive, como lo dijo ayer el presidente López Obrador, de un plan B. Por lo pronto, pues primera victoria en este sentido, en el asunto de pues tratar de contener este ánimo que había de pasar hasta por encima
de los demás, y las marchas lograron eso. Pero ¿qué viene a continuación, Juan Luis Íñiguez? Pues la preocupación, Ángel, porque mientras reconocemos que hay algunos actores que son respetuosos de la ley en Morena, lamentablemente quien debiera dar ejemplo desde Palacio Nacional, nuestro líder, el presidente López Obrador, pues es francamente lamentable escucharlo después de los días posteriores a la marcha, porque su molestia se nota, es evidente. Sí. Se confirma en su posición de jefe de pandilla y no de jefe de Estado mexicano. Insulta, descalifica, etiqueta y se burla de los mexicanos libres que expresaron su inconformidad con su retrógrada reforma electoral. Y por cierto, hablando de esto, no habrá acuerdo para una reforma constitucional en esta materia. Es probable entonces que pueda retirarse y generar el optar por una alternativa a la que él llama su plan B, pues para ordenarle a sus achichincles legislativos de Morena que voten por una reforma en la legislación secundaria. Pero ellos saben, el pueblo está muy atento, está despertando y estamos muy al pendiente de las acciones de nuestros legisladores. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿qué viene ahora después de la manifestación de músculo de millones de mexicanos que no están de acuerdo con las decisiones que se toman en esta actual administración federal? Parece que hay una victoria en el tema justamente de echar para atrás esta reforma como se había planteado originalmente. ¿Pero qué vendrá en el camino, Sergio? En el camino veremos cómo se van o en dónde se van alineando los diferentes actores políticos, ¿no? Se mencionaba precisamente la probable responsable posición de quien representa o dirige el Senado, pero más importante aún es revisar cuál es ese plan B, o sea, cuál es esta otra alternativa, sobre todo para identificar desde ahí cuáles son las más importantes o definitivas intenciones del Ejecutivo o de Morena respecto del Instituto Nacional Electoral. Uh-huh. Como se ha venido comentando, existen muchas áreas de mejora, pero bueno, yo creo que ahí se podría encontrar fácilmente la coincidencia, pero cuáles son las intenciones definitivas, eso será lo importante de saber. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Jesús Méndez Aguilar, después de lo del domingo, hubo cambios en la estrategia del gobierno federal en torno a la reforma electoral, pero ¿qué va a venir después? Bueno, indudablemente que es el parteaguas para México, después de haber estado, o como aún todavía lo están, municipios de nuestro país en manos del Partido Revolucionario Institucional, en donde justamente el interés era preservar justo sus prebendas, y que desde este tiempo entonces es imperativo justamente este parteaguas. Y este parteaguas la gente lo entiende, la mayoría están por esa modificación a el Instituto Nacional Electoral, por un instituto en el que se pueda hablar de manera directa y abierta. Así es de que, en tal sentido, la representación que está en juego, pues ahora se va a acotar, y eso es lo que no quieren perder algunos partidos políticos. ¿Por qué? Porque son recursos. Luego entonces, aun cuando va a haber recursos federales y recursos privados, tenemos que estar observando de dónde vienen, cómo vienen y cómo se gastan. Bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Víctor Alfonso Cuevas, preguntarte, pues después de lo pasado el domingo, hubo cambios en la estrategia del gobierno federal, ¿y qué vendrá ahora en la hoja de ruta? Fíjate, mi estimado Ángel, que aquí Juan Luis nos hace un apunte bien interesante. La violencia sistémica que estuvo ejerciendo el presidente López Obrador en la semana previa a la manifestación, sí, y los descalificativos que vertió sobre todos aquellos mexicanos que de manera libre y voluntaria salieron a ejercer su derecho a la libertad de expresión para señalar precisamente que los atentados contra la democracia no van a tener lugar en nuestro país. Y esto, naturalmente, nos pone en un escenario muy peligroso, porque nos hemos dado cuenta que López Obrador es una persona que pierde o tiende a perder la cabeza cuando las cosas no le salen bien. Y naturalmente, en esta escalada de violencia que vimos, pareciera ser que su berrinche, pareciera ser que sus arbitrariedades empiezan a escalar de tono.
Entonces, naturalmente, los mexicanos tenemos que preocuparnos y ocuparnos en garantizar que este tipo de personajes no puedan permear en el discurso y en el debate público, porque la división que estamos viendo en nuestro país cada vez complica más las relaciones en todos los sentidos, no solamente en este aspecto de la defensa del Instituto Nacional Electoral. Y entonces lo que podemos esperar pues es un presidente más fuera de sí y más dedicado a la confrontación, cosa que no le abona en nada a nuestro país. Bien, muchas gracias, Víctor. Bueno, preguntarles, tercera ronda, si cambiaron los planes del gobierno federal en torno a la reforma electoral tras el tema de la marcha, ¿podemos considerar esto como una derrota para el presidente de la República, que a lo mejor minimizó el tamaño de la movilización y que ya después de ver justamente a los cientos de miles de personas que salieron, pues no le quedó de otra que pensar en este famoso plan B? ¿Qué opinas, Bueno, Juan Luis sí Íñiguez? decirte con toda claridad que la lucha, al menos que yo observo dentro del Partido Acción Nacional, pues es evitar a toda costa que los esfuerzos se enfoquen en contra de alguien. Este esfuerzo no es en contra del presidente. La marcha no fue en contra de la cuarta transformación, como bien se dice, él lo expresa de esa manera, y no es así. Estamos por puntos nocivos de la reforma electoral, porque dicen que se gasta mucho en la permanencia del sistema actual, pero nos damos cuenta también que con el desperdicio descomunal de dinero que la transformación cuatrotera con sus obras faraónicas ha realizado, pues es evidente. Ponemos dos ejemplos. Con la lana de dos bocas, el INE podría operar los próximos 25 años. Con solo las pérdidas de un solo año de la CFE, de su símbolo anticorrupción, Manuel Bartlett, y de Pemex, esto equivaldría a que el INE pudiera operar 23 años, porque evidentemente el principal gasto es ese en la credencial para votar, que tenemos 95 millones de mexicanos, y esto se les olvida. Gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, ¿es lo vivido el domingo, pues digamos, una derrota para el presidente de la República que tal vez minimizó la movilización? Definitivamente sí, Ángel. El impacto que tuvo es evidente que el presidente no lo esperaba, pero por otro lado, bueno, pues desafortunadamente, como lo comentó Víctor en su última participación, bueno, parece que el presidente sí vive de la discordia, ¿no? De esta polarización donde o estás conmigo o estás en mi contra. Y bueno, pues esto de alguna manera sigue alimentando el posicionamiento. Cuando alguien ciudadanamente o razonablemente puede fijar una postura que no sale del presidente, bueno, pues esto alimenta o mantiene esta polarización, ¿no? Uh-huh. Y de eso, y no lo saca de su hoja de ruta. Esperemos que con esta manifestación, con esta expresión, quienes le asesoran, quienes están cerca, busquen, insisto, esta sensatez y estos puntos medios, porque políticamente y probablemente electoralmente se siga sacando raja política de una manera positiva para alguno de los bandos a través de esta polarización que aún se mantiene. Gracias, Sergio. Jesús Menza Aguilar, lo del domingo puede considerarse una derrota para el presidente, que a lo mejor pues no la vio venir, pensó que iba a ser mucho menor la movilización de la gente. Lo primero que tengo que decir es que no sabemos escucharnos entre los mexicanos. El segundo, que no hay derrota para nadie. La derrota es justamente, como lo observan, para dos partidos en especial, el PRI y el PAN. ¿Por qué? Porque eso conlleva justamente a que no se ha podido entender que la democracia o se da el cambio o se da el cambio. Justamente lo observamos día con día con esta discrepancia que hubiera de pensamiento, pero no, yo lo veo de manera que el timón va viento en popa. Y desde ese punto de vista, quien sale ganando es el pueblo, es la sociedad civil, es todo el mundo. Si es que queremos vernos como miembros justamente de esta nación. Bien, muchas gracias, Jesús. ¿Es una derrota lo del domingo para el presidente de la República, Víctor Alfonso Cuevas? Completamente, mi estimado Ángel, y coincido con lo que dice don Sergio Camacho. Al final del día, en este ejercicio, lo que se provoca es que las numerosas manifestaciones que
existían en contra de la Cuarta Transformación y de las políticas que intenta posicionar López Obrador estaban muy focalizadas. Y era el argumento de López Obrador para desacreditar los movimientos. Uno decía que si unos eran vendidos, que si unos eran pagados, que si otros los movían intereses empresariales o políticos particulares. Y el golpe de realidad en esta ocasión para López Obrador fue darse cuenta de que esta movilización del pasado domingo no estuvo auspiciada, patrocinada o provocada por algún grupo en particular. Fue realmente el hartazgo generalizado entre la población que tiene una conciencia política y social basada en la democracia. Entonces, es una gran derrota no solo para el tema electoral, sino para todo el movimiento obradorista, porque por primera vez se empieza a notar ese rechazo generalizado a las políticas populistas y totalitarias de López Obrador. Y señala don Chucho Méndez que es una derrota para el PRI y el PAN. De ninguna manera. De entrada, porque ni el PRI ni el PAN intervinieron en el proceso natural y democrático en el que la sociedad se organizó de manera espontánea. Aquí los partidos no tuvimos nada que ver, no tuvimos un espacio frontal de discusión, porque quien se expresó fue la ciudadanía de manera natural e individual en esta acción colectiva que, por supuesto, vino a simbrar todo el proyecto de López Obrador y que naturalmente es una gran derrota para Andrés Manuel y es una gran derrota para su movimiento. Gracias, amigos. Bueno, llegamos al momento de las conclusiones. Por una cuestión de tiempo nos vamos a ir a 30 segundos en el reloj, en el comentario final. Arranco contigo, mi estimado Juan Luis Íñiguez, 30 segundos. Como siempre hay cosas que el presidente no quiere que reflexionemos. ¿Cómo vamos a entrarle al tema que más le angustia a los mexicanos, que es la violencia? ¿Cómo vamos a evitar que el crimen organizado aporte recursos a las campañas, que secuestren o maten operadores políticos o candidatos? ¿Cómo vamos a presentar propuestas en sus territorios controlados, en donde la autoridad ha sido desactivada, aniquilada, extinguida o comprada? Y bueno, evidentemente, ellos que han dicho muchas cosas absurdas en estos días, no saben contar a las mujeres desaparecidas, no saben contar a los muertos del fracaso de abrazos no balazos, no saben contar a los manifestantes y pretenden contar los votos. No, gracias. Bien, muchas gracias. Ahora contigo, Sergio Camacho, 30 segundos, comentario final. Bueno, Ángel, pues es importante que se aproveche esta oportunidad, más allá que, como comenta ahorita Juan Luis, hay muchos temas en los que hay que seguir trabajando. Bueno, pues en este punto en particular que ya se puso en la mesa con esta propuesta de reforma, bueno, pues habrá que hacerse lo responsable, tanto desde la oposición como del partido en el poder actualmente, bueno, que se busque la sensatez para poder encontrar esa propuesta que realmente genere mejoras para el instituto. Creo que como se ha manifestado, bueno, pues si hay puntos que se pueden mejorar, bueno, pues hay que ponerlo sobre la mesa y eso es discutirlo, ¿no? Aprovechar esta oportunidad, que no se quede simplemente en esta discusión de polarización estéril y no se avance a ningún lado. Muy bien, muchas gracias, Sergio. Mi estimado Jesús Méndez Aguilar, 30 segundos, comentario final. Vamos a cumplir con la apreciación de los 30 segundos. No a la simulación, sí a la democracia. Los mexicanos al final estamos entendiendo una nueva cultura en la cuestión de la política. Y la política sí se ocupa de los ciudadanos. Y todos somos ciudadanos en México cuando opere la democracia. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Jesús. Cierro contigo la mesa esta mañana. Víctor Alfonso Cuevas desde Madrid. Fíjate que el 13 de noviembre pasará a la historia como el día en que el pueblo de México le demostró a López Obrador que frente a sus descalificaciones, frente a sus insultos y frente a sus intentos por dividir y confrontar, somos más los buenos, somos más los que queremos a nuestro país y somos más los que estamos dispuestos a luchar por la democracia. Si algo quedó claro el domingo es que el Instituto Nacional Electoral es intocable. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Los despido deseándoles un estupendo miércoles. Mi estimado Juan Luis Íñiguez, un abrazote. Gracias, Ángel. Gracias a todo el equipo. Un abrazo a los compañeros y a todo tu auditorio. Sergio Camacho, un gran abrazo. Gracias por estar aquí. Don Ángel, también un abrazote y como siempre un gusto compartir la mesa con mis compañeros de mesa en RR Noticias. Mi querido Jesús Méndez Aguilar, un gran abrazo. Saludos al cuerpo de trabajo de RR Noticias. Un abrazote. Gracias, Víctor Alfonso Cuevas. Hasta Madrid, señor.
Desde acá nos saludamos, mi estimado Ángel. Un saludo a ti y a todo el equipo de RR y a todo tu auditorio. Que tengan un excelente miércoles. Y apenas la hora para unas tapas y unas cañitas, mi querido Vic. Pues todavía tenemos actividad. Vamos al Congreso de los Diputados acá en España, una capacitación, pero seguramente en la noche no nos fallará. Híjole, qué barbaridad. ¿Cómo sufres, Víctor? Gracias. Nos encontramos dentro de 8 días. Un abrazo a los 4. Mucho éxito el día de hoy. Yo regreso enseguida contigo.